Hola, bienvenidos a la clase de ejercicios dinámicos y ejercicios en suspensión con bandas de suspensión o TRX. ¿Sí? Seguimos con la línea de la metodología. ¿Sí? La idea es, a lo largo del curso, ir aprendiendo la técnica de los diferentes ejercicios. ¿Sí? Ya hemos visto ejercicios de fuerza estructural, los que vamos a usar en la sala de musculación. Hemos visto ejercicios metodológicos para el desarrollo del núcleo o del core. ¿Sí? Siguiendo con esa metodología de enseñanza, en la clase de hoy vamos a aprender la técnica de los ejercicios dinámicos y los ejercicios en suspensión, ¿sí? Con TRX o con banda de suspensión, que son herramientas que vamos a utilizar muchos en nuestros planes de entrenamiento porque son ejercicios que se diferencian del resto y ahora vamos a ver por qué. Vamos a arrancar con los ejercicios dinámicos. A mí me gusta llamarlos dinámicos. Podemos encontrarlos con el nombre de dinámico, con el nombre de globales, con el nombre de ejercicios derivados del levantamiento olímpico. Para entender un poco, cuando hablamos de ejercicios derivados del levantamiento olímpico, en levantamiento olímpico tenemos dos ejercicios. Un ejercicio que se llama arranque o snatch, que tiene que ver con llevar la barra desde el piso, en realidad desde una posición colgada por debajo de las tibias, arriba de la cabeza, ¿sí? Realizando un movimiento que después la idea de esta clase es entender que si nosotros desglosamos ese movimiento, en donde hay un tirón, hay un deslizamiento, y hay todo un trabajo coordinativo enorme, vamos a obtener muchas herramientas para nuestra planificación. Y el otro ejercicio que es cargada y envión o clear and jerk, ¿sí? Que tiene que ver con la cargada de la barra, ¿sí? Que se divide en un primer tiempo, y el empuje de la barra que se divide en un segundo tiempo. Entonces, si nosotros tomamos estos ejercicios que se utilizan en el levantamiento olímpico y vamos a ver cómo utilizamos un gran elemento, ¿sí? Que son las pesas rusas, ¿sí? O la kettlebell, que es un elemento que su principal característica es que el agarre está por encima del centro de gravedad, o sea que el centro de gravedad está por debajo del agarre, y eso nos permite generar aceleraciones. Entonces, si nosotros desglosamos, ¿sí? Desglosamos estos ejercicios de levantamiento, nos encontramos con que los ejercicios dinámicos tenemos una fase en donde hay un tirón, tenemos una fase en donde hay un empuje, tenemos una fase en donde hay un deslizamiento, ¿sí? Y tenemos que entender que mientras los brazos generan un tirón, las piernas generan un empuje, y así sucesivamente, y eso se llama sincronización. Entonces, cuando hablamos de ejercicios dinámicos, globales, ¿sí? O derivados del levantamiento olímpico, tenemos que entender que lo que predomina es la coordinación intermuscular. ¿Se acuerdan? La relación que existe entre las diferentes unidades motoras de los diferentes grupos musculares que intervienen en la acción. Y cuando realizamos este tipo de ejercicios, nos encontramos con que en la acción intervienen músculos del tren inferior, músculos del tren superior, músculos de la zona media, ¿sí? En donde en las diferentes fases, en ese tirón, en ese deslizamiento o en ese empuje, en una fase el protagonista es uno, en la otra fase el protagonista es otro, y para todo eso, cuando se realiza una fase, hay un grupo que trabaja en sinergia para que se realice esa fase, y eso va cambiando y mutando, y el movimiento se realiza con una fluidez, y eso tiene que ver con la coordinación. Y entender que la coordinación, en este caso predomina la coordinación intermuscular, ¿sí? Es fundamental al momento de desarrollar la fuerza. Que predomine la coordinación intermuscular no quiere decir que también
¿sí?, estemos involucrando la coordinación intramuscular, en donde son ejercicios que los podemos utilizar para el desarrollo de la fuerza general, en donde a medida vamos aumentando la carga, ¿sí?, vamos aumentando la fuerza, y eso sí tiene que ver con la coordinación intra, que tiene que ver con reclutar la mayor cantidad de unidades motoras. En este caso, si a un ejercicio dinámico, en donde predomina la coordinación intermuscular, sale con fluidez, sale con velocidad, predomina el trabajo de potencia y empezamos a aumentar la carga, ¿sí?, estamos aumentando el nivel coordinativo, ¿sí?, pero intramuscular. O sea que al aumentar la carga, no solo estoy trabajando la coordinación entre los distintos segmentos corporales que se tienen que poner de acuerdo y sincronizar, ¿se acuerdan? Sincronización y acoplamiento. Para que el movimiento salga como lo vemos en la filmación, con fluidez, con dinámica. Eso sucede porque hay un trabajo previo en donde mediante el aprendizaje de la técnica, mediante la incorporación de habilidades motoras básicas, yo voy construyendo la metodología para llegar a lo que vamos a ver hoy, cuando lo podemos meter en nuestra clase y un alumno lo puede hacer con fluidez, nos tenemos que aplaudir a nosotros mismos porque hemos hecho un gran trabajo. Pero también tenemos que entender que no son ejercicios para que lo haga cualquier persona. Son ejercicios con un alto grado de coordinación intra e inter, más inter que intra. El intra, acuérdense que tiene que ver con la carga que muevo. Si a esos ejercicios le empezamos a poner carga y nos acercamos a lo que sería esa fuerza máxima, estamos potenciando lo intra y lo inter. Y ahí es el entrenamiento. Llegar a eso, construir una metodología para llegar a eso, es lo que nosotros como profesionales del fitness tendríamos que hacer. Lo que voy a hacer ahora, mediante un video, es mostrarle cómo desglosé los distintos ejercicios, las distintas fases de esos ejercicios de levantamiento, y cómo cada una de esas fases es un ejercicio en donde estoy tirando, un ejercicio en donde estoy haciendo un empuje vertical, un ejercicio en donde combino lo que estoy tirando con el empuje, pero primero lo trabajé por separado y empiezo a sincronizar y empiezo a armar esa metodología de trabajo para que después terminemos viendo a un alumno nuestro haciendo un ejercicio dinámico a gran velocidad, ¿sí?, y con calidad de ejecución que tenía que ver con la eficiencia y con la eficacia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver juntos diferentes ejercicios que están colocados de manera metodológica para que entendamos cómo cada uno de esos ejercicios trabaja algo y después tendríamos que juntarlos. Bueno, vamos a arrancar con los ejercicios metodológicos que elegí para terminar de entender e incorporar herramientas para poder utilizar los ejercicios dinámicos en nuestra planificación. Este primer ejercicio que estamos viendo es una cargada a un brazo, ¿sí?, en donde analicemos el ejercicio, hay un tirón por parte del tren superior, hay un empuje por parte del tren inferior y nos metemos debajo del elemento. Ahora en el video que le sigue, fíjense que el ejercicio es el mismo, lo que cambia es que la sentadilla es más profunda, quiere decir que se mete más abajo del elemento, ¿sí?, y termina realizando una sentadilla profunda, o sea, hace una cargada y finaliza en una sentadilla profunda. Acuérdense, cuando hablábamos de coordinación intermuscular, tiene que ver con esto, con cómo el sistema nervioso comanda las diferentes partes del cuerpo, ¿sí?, y combina un empuje de brazos con un tirón de brazos con un empuje de piernas, ¿sí? Bien, entonces, por un lado, la parte del tirón y el deslizamiento y que tiene que ver con la cargada. Y por otro lado, lo que estamos viendo ahora es el segundo tiempo. ¿Qué hacemos? Bueno, es la otra fase del ejercicio,
ese segundo tiempo. Y lo que estoy haciendo es un empuje vertical que combino el empuje de piernas con el empuje de brazos. Y termino en una tijera, metiéndome debajo del elemento. Este ejercicio lo podemos combinar haciendo una tijera, o lo podemos combinar terminando en sentadilla. Acá lo que estamos viendo es un empuje vertical a dos brazos, ¿sí? Con una tijera atrás, con una estocada atrás. Este sería un paso metodológico para terminar de aprender lo que sería el empuje vertical con la tijera atrás. ¿Sí? Un empuje a dos manos con una estocada. Fíjense cómo empezamos a jugar con los ejercicios. Acá está haciendo una cargada con un empuje y una tijera, pero fíjense que la cargada la está haciendo con un swing más que con un tirón. ¿Cuál es la diferencia? En el tirón hay un empuje de piernas y un tirón de brazo. En el swing hay una salida de cadera. Entonces, acelera el elemento mediante la salida de cadera, ¿sí? Si vemos bien, acelera el elemento, se mete abajo del elemento con una tijera, vuelve y hace un press, un empuje vertical. Entonces empezamos a jugar con los diferentes ejercicios. Acá lo que estamos viendo es una cargada, manteniendo los pies paralelos, o sea que se mete abajo como una sentadilla y termina saliendo de la sentadilla con un empuje vertical. Acá fíjense que hace un tirón con un empuje de piernas, eso le genera un deslizamiento al elemento, se mete debajo del elemento, fíjense que queda debajo del elemento, las manos debajo del elemento, los codos debajo del elemento, bien posicionado con los pies y termina siendo un empuje vertical. ¿Sí? Entonces es un empuje, un tirón, un empuje, un deslizamiento, me meto abajo y hay un empuje vertical. Y una vez que trabajamos, ¿sí? Por un lado la cargada, por otro lado el empuje combinado con tijeras, que tiene que ver con esa tijera atrás, con una estocada atrás, o con un empuje con piernas paralelas, como si fuera una sentadilla con un empuje vertical, tratamos de realizar el ejercicio de manera fluida, ¿sí? Y juntando ese tirón con ese empuje y metiéndome adentro. Una vez que sale bien, puedo empezar a trabajar la cargada, pero unilateral y unipodal, o sea, a un pie. Ya sale bien, ya acelera bien. ¿Y qué empiezo a hacer? ¿Aumentar la carga? No. Aumento la dificultad llevándolo a lo que sería el equilibrio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿vieron el ejercicio cargada? ¿Sí? Envión, que tenía un tiempo y un segundo tiempo. Bueno, lo disocié, generé un tirón con un empuje de piernas, con un deslizamiento, generé un empuje vertical por separado, que lo podíamos hacer en posición de sentadilla o llevándolo a tijera, y después junté los dos. Ahora, también con este elemento que es fantástico, con la kettlebell, ¿sí? Vamos a realizar el otro ejercicio que tenía que ver con el arranque, en donde yo realizaba un tirón con el tren superior, un empuje con el tren inferior, y gracias a ese empuje y a ese tirón que se hace de manera sincronizada, ¿sí? Que tiene que ver con ese acoplamiento, con esa sincronización, ¿sí? Con ese sincronismo que hay entre las diferentes partes, que tiene que ver con la coordinación intermuscular, realizamos lo que llamamos arranque. El elemento pasa de estar colgado a arriba de la cabeza con el brazo extendido, la espalda derecha, ¿sí? En posición de pie. Lo realizamos varias veces con un lado, con el otro lado, siempre trabajamos el lado izquierdo, el lado derecho, van a ver que va a tener más fluidez a un lado que al otro, ¿sí? Y luego que el ejercicio sale bien, también empezamos a jugar con los apoyos. Y que haga el arranque a una pierna, ¿sí? A un lado, y que haga el arranque a una pierna al otro lado. ¿En dónde? La pesa rusa que está usando ahí Javier pesa 8 kilos, 10 kilos, ¿sí? No importa el peso, ¿bien? Y fíjate cómo tiró un arranque a tijera y un arranque a sentadilla profunda. Y lo mismo de manera
unilateral y de manera unipodal. Un brazo y una pierna priorizando el equilibrio y toda la parte estabilizadora. Bien, entonces nos encontramos con que la cargada, las distintas fases de la cargada me dieron varios ejercicios, el tirón, el empuje. El segundo tiempo me dio empuje a un brazo, empuje con dos brazos, meterme abajo del elemento, empujar con las dos piernas, empujar con una pierna, empujar y terminar en tijera. Innumerables ejercicios que se disocian, que se derivan de los ejercicios de levantamiento. Por eso decimos derivados, ejercicios derivados del levantamiento olímpico, y ejercicios son dinámicos. ¿Y por qué dinámicos? Porque involucran varias articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, hombro, muñeca. Involucramos todas las articulaciones, ¿sí? Trabajan en las distintas fases, hay un protagonista. Para cada fase hay músculos que trabajan en sinergia, y estabilizando los diferentes segmentos corporales para que cada una de esas fases se realice con eficacia, ¿sí? Para que luego, de manera sincronizada, unimos todas las fases. Fíjense que yo se lo estoy explicando de manera teórica para que ustedes, que son los profesionales, entiendan por qué sucede las cosas. Pero cuando vemos a un profesional haciendo un ejercicio de esto, la barra vuela. Y eso es porque tiene mucha coordinación, porque tiene mucha fuerza, ¿sí? Porque tiene habilidades motrices incorporadas a ese gesto deportivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para construir. Como para terminarle la idea, les voy a mostrar ejercicios que podemos hacer para poder potenciar cada una de esas fases. Ya sabemos que hay un empuje de piernas, por ende, hacer una sentadilla con un empuje vertical potencia eso. Ya sabemos que hay una tijera, por ende, haciendo un empuje vertical con una tijera potencia eso, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es un swing, ¿sí? Potencia la salida de cadera. Podemos hacer un swing a un brazo, un swing con dos manos, un swing lateral, ¿sí? En donde ahí estamos trabajando las rotaciones, ¿sí? En el otro la flexión, la extensión y las rotaciones. Este ejercicio se llama vitalizaciones, lo podemos hacer con un saco de arena, lo podemos hacer con una mancuerna, lo podemos hacer con una pesa rusa. La diferencia entre el swing y la vitalización es que el swing predominantemente de cadera y la vitalización es predominante de rodilla y cadera, ¿sí? Hay una flexión de rodilla, cosa que en el swing, ¿sí? Es todo extensión de cadera, ¿sí? Podemos jugar con ese saco y cargarlo a un lado, cargarlo al otro, cargarlo 4 veces a un lado, 4 veces al otro. Tiene que ver con ese tirón, tiene que ver con ese empuje de piernas. Podemos hacer una cargada con el saco de arena, un empuje vertical y manteniendo isométricamente el saco de arena sobre la cabeza, ¿sí? Realizar una estocada atrás. ¿Qué estoy haciendo manteniendo los brazos arriba? Trabajando la estabilidad de la cintura escapular. Lo que hago es trabajo los estabilizadores de la cintura escapular, trabajo la estabilidad, ¿sí? De las escápulas y de la articulación del hombro. Bien, luego podemos hacer una cargada y realizar un desplazamiento. Estoy trabajando de manera isométrica la fuerza de las piernas y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a combinar. ¿Vieron en la clase de funcional que yo les explicaba de ejercicios funcionales en donde involucro tantas cosas y que tiene que ver con lo coordinativo, que estoy trabajando un todo? Y bueno, entonces podemos empezar a jugar, ¿sí? Y, por ejemplo, en este ejercicio, fíjense que hace un peso muerto, un remo a un brazo, un peso muerto, un remo a un brazo. Estoy haciendo un ejercicio de tracción de piernas y tracción de brazos. Estoy haciendo tracción de brazos con tracción de piernas, pero unipodal y unilateral. ¿Sí? Peso muerto a una pierna y remo a un brazo. Acá estoy haciendo un empuje vertical con unas sentadillas, ¿sí? Y el TRX, que ahora vamos a ver,
todo lo que podemos hacer con el TRX, en este ejercicio lo que está haciendo, me está asistiendo, no me está generando una dificultad. Me está asistiendo, me está ayudando ¿a qué? A que pueda ir más atrás y pueda hacer una sentadilla más profunda. O sea, el TRX me está colaborando en darle estabilidad, ¿bien? Porque yo quiero que la sentadilla sea más profunda. Entonces, cada cosa tiene un porqué. Lo hago porque quiero tal cosa. Entonces, como quiero darle más profundidad, trato de darle más estabilidad para que le dé más profundidad y poder mover más carga y poder acelerar más. En este ejercicio cambié de elemento, uso unas mancuernas, pero fíjense que jugamos con el elemento. Hay una flexión de codo, podríamos hacer una flexión de codo y una elevación de hombros. Combinamos una estocada con una sentadilla y un salto. Combinamos diferentes movimientos, ¿sí? Movimientos donde empujo, movimientos donde tracciono. Y de esa manera, empujando, traccionando, ¿sí? Empujando con las piernas, traccionando con las piernas, empujando con los brazos, traccionando con los brazos, uniendo todos esos elementos, terminamos, ¿sí? Generando estos movimientos que son los ejercicios dinámicos y que van a ser de gran utilidad en la planificación de tus circuitos que vamos a ver en las clases de planificación. Seguimos con el entrenamiento en suspensión. Para eso vamos a conocer el elemento que son las bandas de suspensión o TRX, ¿sí? Es un elemento, son bandas rígidas, no son bandas elásticas, son cintas que se pueden colgar, ¿sí? En una estructura y uno puede suspenderse agarrándose de esas bandas, por eso se llaman bandas de suspensión. La clave para poder realizar los ejercicios es estar suspendido sobre las bandas. O sea que yo tengo que estar con el peso, ¿sí? Sobre las bandas. Antes de pasar a los ejercicios, ¿sí? Y entender cómo usar el elemento, vamos a ver las diferentes partes del elemento, arrancando desde la parte de arriba, ¿sí? En donde nos encontramos con un anclaje. El anclaje, ¿sí? Es una cinta que está agarrada a un mosquetón que viene aparte del TRX. La idea es que cada vez que tengamos que colgar el TRX, utilicemos ese anclaje, ¿sí? Para no dañar la cinta del TRX y el anclaje que está hecho para eso sea lo que ponemos en un palo de la luz, en un árbol o en una columna. Luego tenemos el lazo estabilizador, que es donde se unen las dos bandas, ¿sí? Ese es el lazo estabilizador. Y debajo, en cada una de las cintas, hay una pestaña de ajuste, que es como una hebilla, que es la que me va a permitir alargar o acortar el TRX, que el alargar o acortar el TRX es lo que me va a permitir darle más intensidad al ejercicio, ¿sí? Tenemos la cinta propiamente dicha, que mide aproximadamente 3 metros cuando está estirada del todo, ¿sí? Si no, 1,5 metros, ¿sí? Tenemos las hebillas, que es la que me va a permitir, junto con la pestaña de ajuste, diagramar, o sea, estirar o acortar el TRX. Luego tenemos las agarraderas, que es donde voy a apoyar las manos, ¿sí? Que es donde me voy a firmar. Es una agarradera rígida. Y luego tenemos el anclaje de los pies, ¿sí? Que se llaman estribos, que es la parte del TRX que voy a usar para enganchar los talones, enganchar el empeine, cuando queremos hacer trabajitos de inestabilidad usando el TRX como elemento inestable, que ahora vamos a ver. Estas serían las partes del TRX o banda de suspensión. TRX es una marca muy conocida, ¿sí? El elemento se llama banda de suspensión. Lo que vamos a ver es la metodología, ¿sí? Y entender de qué manera le voy a dar más o menos intensidad a mis alumnos cuando le pedimos que hagan ejercicios en el TRX y aprender cómo enseñarle a nuestros alumnos
la posición inicial, que es el punto de partida, ya sea para empujar o para traccionar. Vamos a ver los videos, ¿sí?, en donde vamos a aprender a utilizar el TRX. Muy bien, recién vimos todas las partes del TRX y de qué consta esta actividad. La idea ahora con este video de que de manera metodológica aprendamos a utilizar esta gran herramienta funcional que tenemos los profesionales del fitness. Lo primero que vamos a hacer, que es lo que tendrían que hacer ustedes con todos sus alumnos, es aprender la posición inicial. En este caso, vamos a aprender cómo tiene que ser la posición inicial para trabajar el empuje, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que, como el nombre lo dice, las bandas de suspensión, ¿sí?, son para estar suspendidos. Lo primero que tenemos que hacer en la posición inicial es extender los brazos, ¿sí?, estando parados, extiendo los brazos y una vez que extiendo los brazos empiezo a llevar las piernas para atrás, pero ya el peso está puesto en los brazos. Tenemos que entender que la intensidad a este elemento se la da la inclinación. Cuanto más inclinado, cuanto más acostado, ¿sí?, cuanto menos vertical y más horizontal al piso estoy, más intensidad le coloco al ejercicio. Entonces, para la posición inicial para empuje, arranco parado, ¿sí?, en posición vertical, los brazos en la línea de los hombros y despacito le digo a mi alumno que haga un par de pasos para atrás. Cuando trabajo con un principiante, con romper la inercia, ya está, ¿sí?, y empezar a trabajar. Piensen que, por ejemplo, ahora vamos a ver ejercicios de empuje, ejercicios de tracción. Les voy a enseñar la posición inicial para tracción. Pero estoy empujando en donde el pectoral, el tríceps, están trabajando para ejecutar el empuje. Pero mientras tanto, estoy estabilizando la cintura escapular, estoy estabilizando el núcleo. O sea que hay un trabajo enorme en sinergia de todos los músculos estabilizadores. Por eso que cuando pasamos a trabajar con este elemento, tenemos que ir graduando la intensidad con esa inclinación, pero previo a eso tiene que haber un control de una plancha mínimamente. Porque acá estoy haciendo una plancha en un elemento que se mueve para adelante, para atrás, y encima estoy generando empuje. Entonces, mínimamente tengo que tener incorporado, ¿sí?, un trabajo de core para después pasar a esto. Una vez que aprendí la posición inicial, podemos hacer diferentes ejercicios de empuje. Por ejemplo, llevo los pies para atrás y ahí está haciendo una flexión de brazos sobre el TRX, ¿sí? Fíjense lo inclinado que está y eso le determina la intensidad. Ahora se inclinó más. Es el mismo ejercicio, pero está más inclinado. Quiere decir que le estoy dando más intensidad. Y si coloco los pies arriba de un cajón, estoy dándole el máximo de intensidad. Después podemos jugar con superficies inestables y ponerle una pelota, una fitball en los pies y un TRX en las manos y ahí hace 100% de fuerza de empuje y 100% de estabilidad. Otro ejercicio de empuje en donde sigue trabajando el pectoral, pero involucramos un poco las fibras del tríceps, ¿sí?, es un empuje más cerrado. La posición inicial es la misma, lo que cambia es la ejecución. Y luego, con la misma posición inicial, con mucha menos intensidad, para pecho me voy a costar más, para tríceps me voy a costar un poquito menos, y para hacer este ejercicio de tríceps, que se llama francés con TRX, me voy a costar mucho menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empujo con el pectoral, con el tríceps, voy a tener mucha más fuerza que si empujo cerrado y que si empujo con el ángulo de 90 grados de los codos. Entonces, el grado de intensidad que lo determina el ángulo que yo me acuesto, ¿sí?, tiene que ver también con el ejercicio y con músculos grandes o músculos pequeños. Para el trabajo de tríceps no me voy a inclinar tanto. Lo mismo para este ejercicio que se llama apertura con TRX. ¿Sí? Piensen que está suspendido sobre el TRX y genera una apertura, ¿sí?, en donde hay mucha fuerza con el pectoral, pero también hay mucha fuerza con el core.
Y acá, ¿qué está haciendo? Una variante de la apertura, en donde primero abre un brazo, ¿sí? Y el otro lo mantiene flexionado y luego abre el otro. En donde hay más tensión en el brazo que abre que en el brazo que empuja, pero a su vez le estoy generando un desequilibrio, en la zona media que le da un poquitito más de pimienta a todo lo que es la fuerza del núcleo. Entonces, de esa manera lo que vimos fue la posición inicial para el trabajo de empuje, ¿sí? En donde partimos de la vertical, y siempre tenemos que entender que el peso va sobre las bandas. Un error muy común es que primero la gente se va para atrás y después extiende los brazos, entonces como que se tira para adelante, muchas veces se lastiman el hombro, ¿sí? Es muy importante enseñarlo de esta manera, partiendo con los brazos extendidos, descargando el peso en los agarres, ¿sí? Y llevando las piernas para atrás. Y ahí recién empieza el ejercicio. Bien, acuérdense cuando vimos la clase de metodología, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. En este elemento tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Le pongo un grado de inclinación que no sea tanto para que lo realice y tome confianza. Y cuando vemos que sale bien el ejercicio, le voy dando más inclinación y voy acercando las tiras al piso y voy haciendo que se coloque en posición más horizontal. Ahora vamos a ver la posición inicial para hacer ejercicios de tracción. Arrancamos de la misma manera que la posición inicial para empuje, pero ahora la diferencia, como ven en el video, es que una vez que los brazos están extendidos, ¿sí? Lo que hago es desplazar de a poquito las piernas para adelante y me quedo colgado. Una vez que me quedé colgado, arrancamos con los ejercicios de tracción, que involucran principalmente al dorsal, que involucran al bíceps con la flexión del codo, ¿sí? Y la inclinación es la que me sigue dando la intensidad. Es un elemento sumamente funcional y empezamos a remo, ¿sí? Con agarre neutral, porque los pulgares están por arriba, remo con agarre con toma dorsal, ¿sí? Abierto, ¿sí? Y trabajamos remos con rotación, en donde empiezo con dorsal, toma dorsal, y termino con toma neutral, hasta puedo terminar con toma supina. Acá vemos como si fuera un vuelo posterior, acá está trabajando el dorsal, pero estoy involucrando las fibras del deltoide posterior. Tenemos que tener en cuenta en este ejercicio que la intensidad va a ser mucho menor a la que yo puedo aplicar en el remo. En el remo puedo ir con los pies más adelante y acostarme casi cerca del piso y traccionar, incluso poner los pies arriba de un cajón y quedar colgado y traccionar. Es como si haría una dominada acostado, ¿sí? Cuando quiero hacer este ejercicio de vuelos posteriores, ¿sí? Tengo que venir con los pies un poquito más cerca de la vertical porque si no, no lo van a poder hacer. Lo mismo para el ejercicio de bíceps, en donde tengo que romper un poquito la vertical y ahí generar un ángulo de 90 grados y las manos van hacia la frente. Y ahí trabajo el bíceps, ¿sí? Con la salvedad que estoy haciendo fuerza con el bíceps, pero es un ejercicio sumamente funcional. ¿Por qué? Porque estoy parado, en equilibrio, podemos pararnos sobre un pie, podemos pararnos sobre el otro pie y trabajar de manera unipodal, ¿sí? Para darle más equilibrio y el bíceps seguir haciendo fuerza. Puedo darle un poco más de inclinación, le aumento la intensidad al bíceps. Lo importante es que ustedes tengan las herramientas para saber dónde aprieto y por qué aprieto. Ahora vamos a ver ejercicios, ¿sí? De tren inferior, en donde vemos una sentadilla, En este caso el TRX me está asistiendo. Está bueno usar el TRX para enseñar la sentadilla, por ejemplo, con un principiante, en donde el TRX quizá le da un poquito más de seguridad y podemos trabajar la parte propioceptiva indicándole que mantenga la espalda derecha, los brazos extendidos, y que trate de ir más abajo. Entonces,
Uso el TRX como ayuda para mejorar la sentadilla, ¿sí? Acá el TRX me está ayudando a salir de ahí abajo y a llegar ahí abajo, ya que la pistol, como se llama esta sentadilla, que es una sentadilla a un pie, ¿sí? Es sumamente difícil para hacerla sin el TRX. Bueno, la trabajo con el TRX en donde busco una buena flexión de piernas, busco un buen laburo de patas y el TRX me ayuda a salir de ahí abajo y hacer el ejercicio que sin el TRX quizá no lo podría hacer. Entonces me sirve como metodología de la pistol, por ejemplo. Seguimos con sentadillas a una pierna. En este caso bajamos, ¿sí?, a apoyar la rodilla atrás. Este mismo ejercicio ahora lo vamos a ver con un cruce atrás, alternando una pierna y alternando la otra. ¿Sí? Hay un lindo trabajo coordinativo, pero también hay una buena profundidad en la flexión de rodilla. Acá estamos viendo un peso muerto unipodal, lo mismo que con las sentadillas, con un principiante, ¿sí? Me ayuda a mantener el equilibrio y usarlo como un paso metodológico para terminar haciendo el peso muerto unipodal sin el TRX. ¿Bien? Acá lo que estamos viendo es una estocada en donde el TRX lo que me permite es realizar una movilidad de los hombros. Estoy trabajando la fuerza de piernas y la movilidad de los hombros. Acá el TRX sí me genera dificultad. Estamos viendo un desplante en donde le estoy poniendo inestabilidad al apoyo de atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos superficies inestables le pusimos inestabilidad al apoyo de adelante? Bueno, podemos combinar las dos. Si queremos podemos poner el TRX en el apoyo de atrás y un BOSU en el apoyo de adelante y ahí lo hacemos 100% funcional. ¿Sí? Jugamos con uno, jugamos con el otro. Cuando tenemos un alumno súper avanzado, jugamos con los dos. Y son elementos que me van desarrollando la fuerza funcional. ¿Voy a desarrollar la fuerza de las patas? Ni hablar, pero voy a desarrollar el equilibrio y toda la parte propioceptiva. Y como para terminar la clase, y lo dejé para el final, ya que, como vimos en la clase de funcional, es sumamente importante, vamos a ver una metodología de core, ¿sí?, con el TRX. Arrancamos haciendo una plancha alta, ¿sí? Fíjense que enganchamos los pies en el TRX y que nos quedamos en plancha alta. Ante este ejercicio le voy a dar una sugerencia. Cuando laburamos en circuito, yo no utilizo este ejercicio porque se pierde mucho tiempo entre que ponen y sacan las piernas. Pero cuando trabajamos como personalizados, es un ejercicio que lo podemos utilizar, ¿sí? Y que está bueno porque las piernas al alumno, nosotros ayudamos a poner la pierna en un estribo, en el otro estribo, hace el ejercicio, ayudamos a sacarle las piernas. Cuando laburamos en un circuito que tiene mucha dinámica, no hacen tiempo de poner las piernas, se pierde mucho tiempo. Sobre la base de esa plancha podemos empezar a hacer ejercicios. Por ejemplo, a generar un movimiento agrupado, a generar un movimiento agrupado alternado o a generar un movimiento agrupado por un lado y por el otro para involucrar más el oblicuo. También podemos hacer una carpa y trabajar la flexión de cadera sin involucrar la flexión de rodilla. ¿Se entienden el vocabulario que manejamos? Podemos pasar de cúbito ventral a cúbito dorsal, ¿sí? Y empezar con planchas invertidas, en donde enganchamos los talones y no los empeines. Y también podemos empezar a realizar movimientos en donde elevo los glúteos, ¿sí?, mediante la fuerza del glúteo mayor, y puedo empezar a trabajar movimientos de abducción y de abducción. Y por último, trabajando de rodillas, acá el TRX cumpliría la función de la ruedita. Es un ejercicio para avanzados, ¿sí?, en donde estoy arrodillado y voy con los brazos extendidos al frente y termino como si fueran una plancha. Hay un gran trabajo
del abdomen. Y este ejercicio podemos empezar a combinarlo y le podemos agregar movimientos de abducción, ¿sí? Para la cintura escapular, en donde genero como un círculo, como una brazada, y inestabilidad, en donde en vez de apoyar las dos rodillas, apoyamos una, ¿sí? Y entonces tenía un apoyo atrás y dos apoyos adelante. Y así podemos nosotros recrear nuestros propios ejercicios, ¿sí? Ejercicios hay miles. La idea del curso no es solo mostrar ejercicios, sino elegir los ejercicios que creo conveniente para poder explicar una metodología de trabajo que va a ser la base que ustedes tienen que tener para poder planificar. Así que espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima clase.